comenzar el año meditando sobre el Espíritu Santo, cómo caminar con el Espíritu Santo, cómo podemos nosotros vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros podemos caer en el lugar común de pensar el Espíritu Santo como el menos importante de los tres, ¿cierto? De la Trinidad. Porque el Padre está del nivel, ¿cierto? El Hijo murió por nosotros, lo amamos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo queda un poco ahí. En algunos movimientos pentecostales su característica es exagerada, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo, así como el Padre, así como el Hijo, disfruta de la misma dignidad e importancia y debe ser adorado, debe ser reconocido y reverenciado. Y nosotros debemos entender que debemos aprender a caminar con el Espíritu. Así que estamos en el primer domingo del año, y en el primer domingo del año nosotros siempre nos hacemos proyecciones, porque pensamos, bueno, estamos recomenzando el año, ¿cierto? Está partiendo y tenemos ahí nuevas oportunidades de ajustar, de corregir, de mejorar, y podemos decir, no, este año sí que sí será mi año. Este año sí que sí, ¿cierto? Voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a ahorrar, voy a cambiar de vida, ¿cierto? Este año sí que sí será mi año. Voy a no sé, invertir, inventamos un montón de cosas. Pero fíjate que para proyectar el año tenemos que pensar la vida. ¿Ella es un maratón o es una carrera de 100 metros? Podemos poner todo el empeño este año, pero viene otro, ¿cierto? Entonces tenemos que ser sabios en cuestionar cómo vamos a administrar el año que entra. Nosotros debemos pensar primeramente, ¿qué estoy haciendo yo ahora de mi vida? Yo puedo decir muchas cosas de lo que quiero para el año, ¿cierto? Pero todo eso depende de lo que yo estoy haciendo ahora, que es lo que yo ya estoy haciendo de mi vida. Y si yo tengo la energía necesaria, la fuerza necesaria para hacer lo que se necesita hacer o lo que yo deseo hacer, tengo yo la fuerza, la capacidad, el poder, porque todos queremos atraer transformaciones a nuestras vidas, queremos mejorar nuestra vida. ¿Soy capaz de hacerlo? Tengo las energías para hacerlo. Pero más, al final yo tengo que preguntarme, ¿vale la pena? Todo eso que yo estoy buscando, todo eso que yo estoy añorando para este año, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena el empeño? Vamos a meditar en todo eso pensando en cómo el Espíritu Santo ha conducido el pueblo de Dios, y por pueblo de Dios se entiende a nosotros también. Pero desde el momento donde hubo un cambio donde hubo una transición de la era del Hijo para la era del Espíritu, que fue el inicio de la iglesia apostólica, ¿cierto? Ese texto está ahí en Hechos, el capítulo 1, de los versículos 1 a 8, que dice lo siguiente: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra.
Nosotros vemos este texto aquí, Jesús encontrándose con sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Y fue un momento muy importante, porque nosotros somos una iglesia apostólica, y esa fe apostólica fue consolidada no solamente por los 3 años de entrenamiento, pero sobre todo por lo que pasó entre la resurrección y la ascensión. Porque si el cristianismo vale la pena ser creído, es por lo que pasó después de la muerte de Jesús, su ascensión y la comprobación de su ascensión y la consolidación de este mensaje es lo que da a nuestra iglesia la base. Jesús entonces pasó 40 días con ellos. El texto dice que Jesús les instruyó por medio del Espíritu Santo. O sea, hubo un trabajo de Jesús para preparar a sus discípulos, a los 11, ¿no es cierto? ¿Sabemos por qué uno se fue? Habían 11 ahí entre ellos, y hasta que el final de ese capítulo primero ellos eligen un 12º. Pero en ese periodo ellos estaban así siendo preparados por el Señor, y ya vemos aquí en el relato de Lucas el protagonismo y la acción del Espíritu Santo, mostrando que el Espíritu Santo estaba orientando, guiando todo ese proceso. Y es muy importante ese momento, porque es en ese periodo de preparación donde se consolida de una forma, podemos decir así, vital, la obra y la teología de los apóstoles, ¿cierto? ¿Por qué? Todo el mensaje de los apóstoles que vendrá después será: ese Cristo que murió está vivo. Y está vivo porque lo hemos visto. Pero fíjense, se han pasado 40 días, el texto dice. Jesús murió ¿cuándo? En la Pascua, ¿cierto? 40 días, y luego 50 días de la Pascua viene otro festival, que es el Pentecostés. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, después de 40 días, aguanten aquí en Jerusalén un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué? Porque Jesús no entró en detalles, pero dijo lo más importante: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y va a ser fantástico. Quédense aquí. Uno puede decir, bueno, parece un mandamiento, un determinado mandamiento bastante sencillo de hacer. Quédense aquí, ¿cierto? Pero pensemos por un instante. Ellos estaban en Jerusalén. ¿Dónde Jesús fue muerto? Jerusalén. Todas las personas que odiaban a Jesús estaban ¿dónde? Jerusalén. Era un lugar muy peligroso para estar. ¿Ellos eran de dónde? Jerusalén no, ellos eran de Galilea. ¿Qué es lo que es lo normal? Bueno, cada uno para su casa, porque, ¿cierto? ¿Qué voy a andar haciendo acá? Eso es lo normal. Jesús dijo, aguanten un poquito más. Aguanten acá. Porque lo que va a pasar aquí en pocos días es muy importante. Y esa fe de los discípulos de aguantar un poquito más también es una fe que fue en contra de la lógica, porque ellos, para protegerse, debieran salir, pero decidieron quedarse. Y estaban, como vemos después, ellos estaban reunidos en un lugar cerrado, oculto, de la gran mayoría de los judíos de su época. Bueno, es en ese momento donde Jesús les da una de las palabras más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Jesús dijo, y ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines. Ese mismo versículo 8 del primer capítulo de Hechos es lo que resume todo el libro de Hechos, y muestra cómo en el libro de Hechos somos enseñados a caminar con el Espíritu Santo. Porque el libro, pese a que se llame Hechos de los Apóstoles, podemos llamarlo también de Hechos del Espíritu Santo. Ustedes se han planteado el año. Nosotros nos hemos planteado el año. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con mi año? ¿Quién dijo que el año era tuyo? ¿Quién dijo que la vida es tuya? Son las obras del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, porque es Dios guiándonos. 3 cosas que Jesús muestra aquí en ese texto sobre cómo caminar con el Espíritu Santo, cómo dar los primeros pasos al caminar con el Espíritu Santo. Lo primero es foco. Debemos tener el foco bien claro. Mira lo que dijo Jesús. Jesús estaba hablando con los discípulos y les dijo, esperen acá, porque ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Esperen acá.
porque van a ser bautizados con el Espíritu. Jesús dijo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí algunos preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Esa pregunta es muy importante y nosotros, 2000 años después, podemos decir, ay, qué tonto, no sabe nada, ¿cierto? ¿Cómo que pregunta ese tipo de cosas? Después de 3 años caminando con Jesús. Pero piensa por un instante. Ustedes están ahí, con el Jesucristo que había sido muerto delante de sus ojos. Y que fue muerto y comprobadamente muerto. Y que 3 días resucitó y estaba vivísimo. No es que venció la muerte en el sentido de que la va a morir después, no. Derrotó la muerte en lo más absoluto sentido. Está en otro nivel, en otra etapa, está ahí frente tuyo. Y ese mismo Jesús que hizo todos los milagros, dijo, mira, dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. 1 más 1 es 2, ellos hicieron las conexiones. ¿Por qué? En la cabeza del judío, su mentalidad estaba en Joel capítulo 2, que decía que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ellos dijeron, los últimos días es ahora. ¿Y qué pasa en los últimos días? Si usted lee Joel, va a decir que el Señor va a establecer su reino y va a establecer la paz final, el fin del mundo, el reino venidero de Jesús. Eso es. Y además, ellos tenían una volada de que el reino sería la destrucción de Roma y Cristo como el gran emperador del universo y todo eso. La pregunta más lógica era esa, Señor, ¿es ahora cuando todo el capítulo 2 de Joel se va a cumplir? Eso es lo que estaban preguntando. Y eso es lo que preguntaríamos nosotros. Quizás no preguntaríamos por vergüenza, porque ustedes saben, a veces uno tiene la duda, pero no tiene el valor de preguntar. Entonces le dice al amigo que es más así como, más valiente, así como, pregúntale si va a ser ahora. Y el amigo le preguntó, Señor, ¿es ahora? Pedro normalmente era el que preguntaba, ¿no? Y Jesús le responde, mira, parece dura la respuesta de Jesús, pero no fue tan dura. Jesús le respondía, ¿a ti qué te importa cuando sea el tiempo? No fue así. Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer la hora y el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Mira la respuesta de Jesús. El punto no es el evento. El punto aquí es, ¿cuándo? No les importa a ustedes saber. El cuándo Dios dejó en suspenso. Ustedes no deben preocuparse con eso. Pero deben preocuparse por esto acá. Foco. Pongan atención a eso. Pero cuando reciban el Espíritu Santo, y ese es el punto acá, ese es el foco que Jesús quiere dar a sus discípulos. Jesús está mostrando a ellos, en primer lugar, una mejor promesa. Pongan atención a eso, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados con el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso del bautismo aquí? El bautismo de Juan, diferentemente del bautismo que Jesús instituyó como su sacramento, era un bautismo que simbolizaba una renovación espiritual. Era un bautismo de arrepentimiento, en el sentido en que aquellos que eran judíos, que estaban medio descarriados, que estaban medio blanditos en la vida espiritual, se arrepentían y querían decir, Señor, yo quiero servirle con determinación. Y eso es lo que significaba el bautismo de Juan. El agua significaba el lavamiento de sus pecados. Y no era un sacramento, era un rito que ellos realizaban como una demostración de consagración de vida. Lo que Jesús hace es una conexión, primeramente mostrando que la puerta que Juan abrió era solamente un indicativo de un bautismo mucho más importante, que no va a ser solamente con agua, es una renovación espiritual provocada por el mismo Espíritu Santo. El bautismo primero significaba que, Señor, yo quiero cambiar. El bautismo segundo del Espíritu Santo significaba que el Señor me está cambiando, definitivo. No era un símbolo de una transformación futura, era la transformación misma. Pero aquí hay un hecho interesante. El Señor dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y aquí nosotros nos confundimos. ¿Cómo es eso del Espíritu Santo? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Primeramente, sabemos que todas las personas, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista, para que se convierta, tiene que nacer de nuevo. Y solo pueden nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Eso es un hecho. Pero en el Antiguo Testamento,
El Espíritu Santo actuaba de otra manera en las personas. Por eso que vemos que Saúl quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. David quedó lleno del Espíritu Santo y hizo eso. Sansón quedó lleno del Espíritu Santo, pero en momentos puntuales, ¿cierto? Era así como el Espíritu Santo trabajaba. Él venía sobre los reyes, sobre los profetas y a veces sobre los sacerdotes, pero no sobre todos. Por eso había una dependencia de estos referentes, la dependencia del rey, del sacerdote y del profeta. Pero aquí el Señor dijo, no, todos ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Es de ahí donde nosotros entendemos que todos nosotros tenemos el sacerdocio de Cristo, es decir, todos somos sacerdotes porque hemos recibido el mismo acceso a Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque eso implica en una renovación total. Lo que Jesús quería mostrar a los discípulos es, ustedes están preocupados con los eventos históricos, con la transformación, todo eso, pero ojo, pongan atención a donde la verdadera transformación se está dando. Y ese es el gran problema nuestro. Estamos preocupados de cosas que no importan. Y el Espíritu Santo viene a poner nuestros ojos en lo que realmente importa. Fíjate que el primer paso para que podamos nosotros caminar con el Espíritu es entender que el Espíritu me va a iluminar a entender primeramente las Escrituras y a partir de las Escrituras mi realidad. El Espíritu Santo me va a dar comprensión de la realidad, de quién soy, de dónde necesito cambiar. Y es interesante porque Jesús dijo que esa era la obra del Espíritu Santo. El Espíritu vino para guiarnos a toda verdad, justicia y juicio. Por lo tanto, lo que el Señor nos llama acá es a poner atención a la obra del Espíritu Santo dándonos foco. La reorientación de Jesús a sus discípulos es también una forma de que nosotros seamos reorientados. No se preocupen por cuándo, por dónde, por qué. Se preocupen de lo que importa, de lo que Dios está haciendo en la historia y de lo que Dios está haciendo en la historia por medio de ustedes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo que yo debiera estar pendiente? Yo cuando chico tenía esa frustración con a veces iba a un culto y terminaba el culto y al final alguien decía, uy, que estuvo tremendo el culto. Y yo quedaba así, ¿y qué pasó? Estaba hablando conmigo, ¿no? Me perdí, estaba ahí y no vi. ¿Cierto? Esa frustración, así como que Dios hizo algo, habló algo, hubo algo y yo no vi. Y quedaba con esa frustración. Y muchas veces podemos pasar la vida así, insensibles a lo que Dios está haciendo en la historia. Y es interesante porque ese foco acá también es un llamado a que seamos obedientes, a que nos preocupemos de lo que a Dios le importa y seamos intencionales en ello. Por eso que Jesús nos conduce a escuchar su voz. Confíen en mí, quédense acá. Es el mensaje de Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es tener foco. Lo segundo que Jesús muestra acá es fuerza. Él dice, y vendrá el Espíritu Santo y ustedes recibirán poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Es interesante porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, es recibir el Espíritu Santo, lo que era algo separado para un público específico en el Antiguo Testamento. Ahora les tocaba a ellos. Ellos, dentro del organigrama del pueblo de Israel, a ellos nunca les tocaría eso, porque ellos eran gente común y corriente que no tenía ninguna importancia en la religión. Pero ahora el Señor dice, no solamente les toca a ellos, pero les va a tocar a todos, mostrando un cambio de paradigma profundo. Y Jesús aquí dice, esperen, y yo creo que eso les debe haber matado, ¿no? Porque la pregunta de ellos, la preocupación de ellos era ¿cuándo? 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 Y Jesús nunca dice cuándo, ni siquiera para cuándo iba a venir el Espíritu. 5 días, 10 días, no, esperen acá, ¿cuánto tiempo? No sé, quédense acá, pronto. Ay, el ansioso acá estaba desesperado, ¿no es cierto? Porque así como que, pero ¿y cuándo va a ser esto? Ahí usted se imagina los apóstoles hablando en la casa. No, el Señor dijo que esperáramos acá. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero ¿cuánto?
Y la esposa le preguntaba, ¿no es cierto? Y no, si tengo que saber por lo chico, por eso, por aquello. No sé, tengo que esperar, no sé cuándo sea, lo sabremos. Pasa a todos, ¿no? Pasa con ellos también. Esperar. Pero Jesús dijo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes recibirán poder. La palabra aquí es dunamis. Poder, fuerza, energía. Y es interesante porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era quien revestía a las personas de sabiduría, de fuerza física. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Sansón, por ejemplo? La historia de Salomón, lleno de sabiduría, toda obra del Espíritu Santo. Aquellos que hicieron toda la decoración y el ornamento del templo. A la Biblia dice que llenos del Espíritu Santo, esos tipos fueron y hicieron toda esa decoración. Ahora, aquí no habla de sabiduría, no habla de fuerza física, sino que habla de poder. Es un poder espiritual. Es un poder, no es un poder militar, no es un poder económico, es un otro tipo de poder. Y Jesucristo tampoco da el detalle, así como que el poder específico, sino que Jesús da el uso que se va a dar a ese poder. Y es interesante porque al referirse al poder que recibirían, Jesús apunta hacia el tipo de reino que él estaba formando por medio de sus discípulos. Porque vuelve al punto del reino de Israel que sería establecido, ¿cierto? Ellos imaginaban un reino físico. Y el Señor dijo, ustedes recibirán poder. Y ellos se imaginan, recibiremos el poder y vamos a avanzar contra Roma, ¿cierto? Pero él dice, ustedes recibirán poder y serán testigos. Testigos. ¿Qué tanto poder se necesita para ser testigos? ¿Cierto? Parece un gran regalo para poca demanda. Pero era la naturaleza del rey que Dios estaba formando por medio de ellos. Y el hecho de decir, ustedes recibirán poder, es Jesús diciendo a ellos, mira, lo que ustedes necesitan es eso. No es de ejércitos, no es de dinero, no es de influencia. Lo que ustedes necesitan para lo que yo quiero hacer con ustedes es poder espiritual. Y es interesante porque ese mismo espíritu que colmó Jesús de poder, ahora dice, y ustedes recibirán el poder del Espíritu. Como si los mismos discípulos fueran aquellos que estarían dando continuidad a la obra de Jesús. Y Jesús mismo había dicho, ustedes harán obras iguales a estas o mayores, por el mismo poder del Espíritu. En otras palabras, ese es el poder que ustedes necesitan, un poder divino, una acción sobrenatural, que uno va a decir, bueno, poder acá es poner las manos y traer sanidad sobre tu cuerpo, o hacer con que alguien camine siendo paralítico, ciegos puedan ver y ese tipo de cosas. Uno se imagina solamente ese tipo de cosas. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús aquí? Jesús nos dijo, ustedes van a recibir poder para hacer actos milagrosos. No fue eso lo que dijo Jesús. Ustedes recibirán poder para ser testigos. Aquí ese poder tenía una influencia y una presencia por sobre todo en la transformación del corazón, primero de ellos. Y eso es lo que vemos. ¿Qué pasa aquí en el capítulo 2? Vemos a estos hombres que tenían miedo, que habían huido cuando Jesús fue preso. Días antes se estaban parando valientemente entre todo el pueblo en el patio del templo, en la fiesta del Pentecostés, llenísimo de gente de todo lugar del mundo, y predicando a Jesús así, con la boca abierta, sin temor. Fueron a la cárcel, antes tenían temor de todo, fueron a la cárcel y cantaban celebrando al Señor en la cárcel, agradecidos de poder sufrir por este mal. ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. ¿Y qué es ese algo? Es el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, nosotros vemos acá que ese poder se manifiesta no en eventos raros, sobrenaturales solamente, o de sobrenaturaleza absurda, sino que en una transformación personal, profunda, íntima del corazón humano. Primeramente en ellos y luego a partir de ellos hacia todos los demás.
Y fíjate que hubo sí manifestaciones. Usted va a decir, no, pastor, pero ellos hicieron milagros. Ahí Pedro, ¿cierto? El propio apóstol Pablo hicieron varios milagros. ¿Qué pasó con esto? No, sí, hubo manifestaciones sobrenaturales, en especial en el contexto de la consolidación del mensaje apostólico para esos fines. Pero eso no era el punto. ¿Cuál es el punto? El punto era que el poder se manifestaba en las vidas transformadas, en las multitudes convertidas. Eso era el poder que vino sobre ellos. Ahora, ese es nuestro drama, el drama del cristianismo contemporáneo. El cristianismo contemporáneo es una fe que tiene mucha información y poco poder. Sabemos sobre la doctrina reformada, sabemos sobre la historia de la iglesia, sabemos un montón de cosas. Tenemos libros y libros y libros. Tenemos libros digitales e impresos, audiolibros. Conocemos mucho. Tenemos los mejores instrumentos, la mejor música, pero no tenemos poder. Poder espiritual. El poder del Espíritu Santo. De una vida transformada. Que por medio de nosotros transforma a otros. Una vida que no es capaz de vencer las tentaciones cotidianas. No estamos hablando ni siquiera de las grandes tentaciones. Las cotidianas. No tenemos poder para orar todos los días. Ese es el poder que necesitamos. Ese es el poder que el Espíritu Santo viene a traer. El poder de una vida llena de Dios. Y es eso lo que Jesús está apuntando acá. Y es eso lo que Pablo dijo cuando dijo, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el sentido de ser dominados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo, orientados por el Espíritu Santo, revigorados por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo, motivados por el Espíritu Santo, esclarecidos, aclarados por el Espíritu Santo. Porque ese es el poder de Dios actuando en nosotros. Muchas veces nosotros queremos sanar nuestra debilidad espiritual con remedio y terapia. Y tiene su lugar el remedio y la terapia, pero nada sustituye el poder del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del ser humano. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. El Espíritu Santo nos conduce al foco, pero también a la fuerza. Ahora, el Señor sigue y dice, ustedes serán mis testigos. Y esa exhortación de Jesús no era exactamente lo que ellos esperaban, ¿cierto? Ellos esperaban ser ministros de un nuevo imperio. Y Jesús dijo, ustedes van a ser testigos. Pero la palabra testigo quizás en nuestro idioma no da el real impacto. ¿Qué significa? Primeramente Jesús dijo, ustedes no serán testigos, o sea, testigos de un mensaje. Ustedes serán mis testigos. Es diferente. Porque una cosa es ser testigo de un evento. Ellos no eran testigos meramente de un evento, sino que de una persona. Porque como aprendemos en los 4 evangelios, el evento es la persona de Jesús. Es por eso que Marcos dice, este es el evangelio de Jesucristo. La noticia es la persona. Y ellos serían testigos de esta persona, o sea, aquel que sería el embajador, el campeón de aquella persona en específico. Y dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Qué significa testigo? La palabra para testigo acá es mártir. Más que una persona que yo vi, estoy contando lo que vi. Testigo aquí tiene que ver con, mira, eso es lo que yo soy. Y yo me la juego por esto. Cuando Jesús dijo, ustedes recibirán poder y van a hacer del evangelio su propia vida. Es eso que Jesús dijo cuando dijo que el que no deja atrás su vida, toma su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque para ser discípulo de Jesús es exactamente ser ese tipo de mártir, testigo. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Dominado tan profundamente por una verdad que está dispuesto a poner su vida en riesgo en favor de eso. Usted va a decir, wow, qué brígido. Pero nosotros ponemos nuestra vida en riesgo por un montón de cosas que ni siquiera es verdad, ¿sí o no?
en el trabajo, en el entretenimiento. Ahí uno se asusta, ¿no es cierto? Uno va a jugar la pelota y se lesiona. Uno pone la vida en riesgo por un montón de causas inútiles. Imagínense las útiles, ¿no? Jesús está hablando, pongan su vida. Ustedes van a ser dominados por el Espíritu Santo. ¿Y hacia dónde el Espíritu Santo les va a guiar? A ser seres humanos tan dominados por esa verdad. Y van a ser ustedes la mismísima verdad caminando entre los pueblos. Y Él dijo, ustedes van a ser esos testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines. Estamos acostumbradísimos con ese versículo y ni nos asombra, pero es un versículo y es una expresión asombrosa. O sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá? Jesús comienza, ustedes van a ser primeramente testigos acá, en Jerusalén. Ellos quizás estaban dispuestos a ser testigos en Galilea, porque en Galilea era su tierra, ¿cierto? Soy de ahí. Pero en Jerusalén ahí estaban la gente peligrosa. Jesús se había olvidado, no se había olvidado, una forma de decir, de que Jesús hace 40 días, es decir, 1 mes y 10 días, a ti que hacía milagros, te mataron. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Que no transformamos agua en vino, que no multiplicamos panes, que no caminamos sobre el agua. Nos van a hacer pebre en 2 minutos. Y Jesús dijo, no, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser mis testigos acá. En la boca del león. Acá. Y dijo, y no solamente acá, pero también en toda Judea y Samaria. Mostrando no solamente que van a tener el mismo éxito ministerial que Jesús, porque Jesús trabajó en toda Judea y Samaria, pero también mostrando que su testimonio va a romper las barreras culturales, religiosas y las heridas provocadas históricamente entre judíos y samaritanos. Entonces, el testimonio de ustedes va a romper y va a sanar esas barreras. Y dijo, y ustedes van a ser testigos también hasta los confines de la tierra. Y aquí es donde los discípulos dijeron, ya Jesús, ahí te fuiste a la bola. O sea, aquí igual es peligroso, pero nos lanzamos. Judea y Samaria hemos pasado por ahí, ¿cierto? Galilea. Pero confines de la tierra, si ni tenemos pasaporte. Era como un llamado, entre comillas, exagerado de Jesús. Y eso es lo que Jesús dijo. Ustedes recibirán un poder del Espíritu Santo para hacer algo que es imposible para que ustedes puedan hacerlo humanamente. Estos hombres que estaban esperando ahí junto a Jesús todavía tenían miedo. Ellos no tenían el valor de salir de sus casas, de presentarse públicamente, menos ir a todo el mundo. Pero aquí es lo que Jesús les está dando, propósito. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos entendiesen que el reino de Dios, que ellos esperaban que sería una gran cataclisma futuro, ese reino se está dando ahora. Y está dando ahora por medio de ustedes. Y ustedes van a ser la expresión del reino en ese mundo. Ustedes van a hacer la transformación que el Señor prometió históricamente. Comienza ahora. Y eso es importante que entendamos. Porque ellos estaban ansiosos por el reino de Dios, pero nuestra generación no está para nada ansiosa con el reino de Dios. Estamos acostumbrados acá. De hecho, hemos construido buenas casas, hemos tenido buenas pegas. Está medio peligroso la criminalidad, el precio de las cosas, pero, ¿no es cierto? Tiramos de repente a un gobierno u otro que mejore algo un poquito más para allá, un poquito más para acá y sobrevivimos y ya está. Nadie está preocupado y ansiando un reino venidero que venga, porque nos hemos acostumbrado con eso. El llamado aquí es que abandonemos ese acostumbramiento con la vida cotidiana, con la vida que tenemos ahora. Abramos los ojos y veamos que esa vida que tenemos ahora es una vida pobre, miserable, que nos ha hecho acostumbrarnos con miseria. Nos hemos acostumbrado con las injusticias y hemos sido injustos nosotros también. Nosotros debemos entender que la iglesia de Jesús es expresión del reino de Dios, transformando, sanando, restaurando las familias, las vidas, las personas de ese mundo caído, de la gente que está aprisionada en sus pecados, en sus adicciones, en sus pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que el reino de Dios es ahora.
Y el reino de Dios viene con poder sobre nosotros para hacer el reino de Dios ahora. Ese es el propósito que Dios tiene para ti. Cualquier propósito de vida que sea diferente de eso, es diferente de los propósitos de Dios para ti este año. Lo que Dios quiere para ti este año es que entienda lo que Él ha diseñado para tu vida. Más allá de tu trabajo, tu familia, de tus gustos y tus pasiones y tus anhelos y tus deseos, más allá de todo eso, debemos sincronizar nuestras vidas con el propósito de Dios. Él dijo, ustedes me serán testigos. Y quizás eso parece algo muy sencillo, no sabemos cómo poner en práctica. La forma de poner en práctica es entendiendo que la idea de ese discipulado de Jesús, ese martirio de Jesús, ese testimonio de Jesús, se vive cuando yo personalmente, en mi vida personal, en la vida comunitaria y en mi vida familiar, vivo tan lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me va a guiar a redimir mi trabajo, a redimir mi vida familiar, a redimir mi vida económica, a redimir cada aspecto de mi existencia para que cada una de esas áreas de mi vida cooperen para el propósito que Él diseñó. Tu trabajo, tu familia, tu casa, todas las cosas que Dios te dio, Dios te las dio para que ellas cooperen para el propósito que Él tiene para ti. No simplemente para hacerte feliz porque eres lindo, porque eres linda, para que la pases bien, para que la disfrute. Todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito y ese propósito lo establece Él. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para discernir el propósito para el cual Dios nos llamó y para que podamos poner en línea todas las cosas que tenemos para ese propósito, para evitar que nos malgastemos la vida y pasemos por ella como si no hubiese pasado nada, cuando está pasando todo. Y eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos: foco, poder y propósito. ¿Cómo caminamos con el Espíritu Santo? Primeramente, debemos entender que nuestro foco debe estar donde está la acción de Dios. Debemos corregir nuestras preocupaciones. Debemos corregir nuestros anhelos, nuestros sueños. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu gran preocupación para este año? ¿Cuál es tu gran propósito para este año? ¿Cuál es tu gran anhelo para tu familia, para tu vida? Entienda que tu propósito, tu anhelo, tu foco debe estar en sincronía con lo que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de ti? Esa debe ser su preocupación. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Fácil, fácil. En el momento en que nosotros nos entregamos a Dios y somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dirigir a discernir cómo y qué. Es que la gente quiere que uno diga, haga esto. 3 Padre Nuestro, ¿cierto? 2 preguntas del Catecismo Menor de Westminster y usted va a descubrir qué es lo que Dios quiere. No, no es así. No hay un paso mágico. Es un proceso orgánico. Camina con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a mostrar. Mira lo que pasó con los discípulos. Los discípulos estaban ahí, Señor, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Calmao. Camina con el Espíritu Santo. ¿Cuándo será? Él te vamos, pero ¿cuándo es? Ahora es después. Camina con el Espíritu Santo y ustedes sabrán. Pero entienda que nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa, poder espiritual. Quizás usted va a decir, no, pastor, yo necesito poder espiritual, pero en forma de pesos chilenos también, ¿cierto? Está bueno poder todo, pero las cuentas se pagan, no puedo pagar la cuenta con poder, ¿no es cierto? Tengo que llegar al banco con plata. Entonces, que el Señor me diga también con un poco de moneda, para que podamos, ¿cierto?, cerrar el mes, podemos salir del rojo. Y uno piensa que esa es nuestra principal necesidad, pero no lo es. No es. Puede parecer que sí, pero no es. Quizá te va a decir, lo que yo necesito es salud. Y eso es lo que la gente siempre pide. Pido paz, pido salud y pido prosperidad y ese tipo de cosas. Pero la gente no pide poder espiritual. Pero lo que nosotros más necesitamos es eso. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Mira lo que dijo el apóstol Pablo.
¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros todos esos frutos del Espíritu Santo. Más allá del Espíritu Santo también nos va a dar sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para que yo sepa gastar y no malgastar. Ahí es como el Señor nos ayuda, ¿no? Para eso necesito el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tú necesitas para este año y para todos los demás. Y entienda que ese poder te va a convertir no solamente en una persona bonita, bacana y tranquilita, porque eso es lo que uno quiere, calmarse, tranquilo, no tengo problemas, no. El poder del Espíritu Santo te va a meter en un montón de problemas, porque va a ser de ustedes testigos de Jesús. Y testigos de Jesús en un mundo que odia a Jesús, seguramente enfrentarán problemas. Porque en el momento que estemos tan dominados por el mensaje de Jesús, vamos a ver que no compramos más la cultura en la cual vivimos, no compramos más el discurso político que nos presenta, no compramos más la cultura con la cual hemos sido enseñados por nuestros padres, y no podemos compactuar con la cultura empresarial de nuestra empresa. No nos cuadra. Y al mismo tiempo somos llamados a vivir en compasión y en predicación. Somos llamados a amar y a ofender. Eso es el discipulado de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. El Señor te va a dar poder espiritual para poder ofender a las personas en amor. No por querer el mal de ellos, sino que por amor a ellos. Eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos para 2024. Que el Señor nos dé esa gracia de vivir vidas llenas de su Espíritu Santo. El Señor nos ha conducido a pastos verdes. Él nos cuida. Y nosotros vamos a cantar eso ahora, para que por medio de esta canción podamos nosotros orar al Señor. Señor, yo confío que tú me estás guiando a esa vida llena de la plenitud del Espíritu Santo. Cierra tus ojos.